Dios le bendiga, hermanos. Le habla su hermano Harold Astor, obrero maestro de clases bíblicas de la iglesia Árbol de Vida. El ministerio es necesario. Aquí con otro estudio de la palabra de Dios. Esta vez vamos a estar haciendo varios estudios, 3 estudios del Apocalipsis. Lo vamos a estar escogiendo por temas. Y en este tema pues vamos a estar hablando, ven aquí una foto de un ángel alumbrando, ¿verdad?, a varias personas vestidos de blanco. Son los 144,000 ungidos del Señor, los 144,000 ya en el cielo. Y de ahí pues le vamos a estar hablando 3 tópicos sobre este tema bien interesante. Lo primero es que vamos a hablar sobre la procedencia de los 144,000. El segundo tópico es la importancia del propósito y ministerio de los 144,000 para Dios. Y el tercer tópico sería el periodo del ministerio de los 144,000 en la gran tribulación. Así que estos 3 temas, ¿verdad?, o tópicos, son los que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, para tener una mejor idea, ¿verdad?, y tener un mayor conocimiento sobre el tema. Vamos a estar también pues poniendo versículos de la palabra, ¿verdad?, confirmando lo que vamos a estar explicando en base a los 144,000, la función, ¿verdad?, de ellos en la tierra, sobre su ministerio, ¿no? Y nada, más adelante pues estaremos abundando sobre el tema. Y aquí esta introducción, y sin más preámbulos pues comenzaremos con el primer tema en un momento. Muchas gracias. Procedencia de los 144,000. Dice la Biblia que la procedencia de los 144,000 vienen de las 12 tribus de Israel. 12,000 personas de cada tribu de Israel, pero no se mencionan los mismos nombres que menciona en Génesis y en Primera de Crónicas. Aquí vamos a hacer una comparación de las tribus que se señalan en el Génesis, en Primera de Crónicas, ¿verdad?, que se instituyeron de los 12 hijos de Jacob, de Israel, y los que se mencionan, de las tribus que se mencionan en el Apocalipsis, ¿ok? Va a haber una diferencia. Yo les voy a mostrar una tabla que indica, ¿verdad?, de dónde es que viene cada tribu, porque cambia de madre. Jacob tuvo diferentes esposas, y también tuvo su concubina, por la cual tuvo sus 12 hijos, ¿no? Así que 2 esposas y 2 concubinas. Y entonces ahí podemos hablar de por qué se establece una diferencia en una de esas tribus. Le vamos a mostrar con lujo de detalles, pero antes de eso, pues yo quiero, ¿verdad?, decir de dónde vienen esas 12 tribus de Jacob, que es Israel en este momento. Esas 12 tribus de Jacob, dice los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, se mencionan en la Biblia en 2 libros. Primero vamos a hablar de Génesis capítulo 35, versículos 22 al 26. Dice lo siguiente: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, uno de sus hijos, y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padanaram. Génesis 35, 22 al 26. Y en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo de 1 al 2, dice lo siguiente: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Ahora le vamos a mostrar una tabla comparativa de los hijos de Jacob que se mencionan en el Génesis y en Primera de Crónicas, y lo que menciona el Apocalipsis, que son las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, donde van a salir los 144,000, 12,000 por cada tribu. Aquí seguimos
¿verdad? Con la explicación de los 144.000, decimos aquí en esta tabla, tenemos que las esposas de Jacob, la tribu que es cada uno de sus hijos, ¿verdad? La tribu de Israel, es componente de las 12 tribus, los patriarcas de cada tribu. Los hijos de Jacob que se mencionan en Génesis 35 y Primera de Crónicas, capítulo 2. Y los que se mencionan entonces como los 144.000 en el Apocalipsis 7, del 4 al 8. Tenemos aquí en esta tabla pues una diferencia, algo particular, ¿verdad? Que más adelante le vamos a estar explicando las razones que entendemos que fue así, de esa manera, porque es que no se menciona en este caso la tribu de Dan, y entonces se sustituye por la tribu de Manasés. Dan es uno de los hijos, ¿verdad?, originales, ¿verdad?, hijos directos de Jacob, pero Manasés es el primogénito del hijo de José, hijo de las tribus de Israel originales, hijo de Jacob. Entonces aquí pues podemos ver claramente que hay una sustitución. Entonces vamos ahora, luego de la presentación de esta tabla, pues explicar el detalle, ¿verdad?, el por qué entendemos que esta sustitución, ¿okay? Dan viene siendo el hijo de una de las concubinas de Jacob, y en el caso de Manasés pues no es hijo directo de Jacob, pero sí hijo de nieto de Jacob, ¿no? Es sangre directa de él. Así que ahora le vamos a mostrar, una vez terminemos de enseñar esta tabla, le vamos a enseñar y a explicar el porqué de esta situación. La tribu de Manasés sustituye a la tribu de Dan por dos razones principales. Vamos aquí a hablar de que Dios bendijo a Manasés y a su hermano Efraín como si fueran sus hijos, ¿verdad? Esa es una de ellas. Decimos acá que mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Eso está en Génesis 48, 19. Eso era el momento ya que Jacob ya estaba ya por morir y bendijo a los dos hijos de José, ¿verdad? Ya ellos estaban viviendo en Egipto todos, cuando se reencontraron con José. También Jacob fue a vivir con ellos los últimos 17 años de su vida. Pues ya el momento antes de morir, pues Jacob le da la bendición a sus hijos, lo pone a Efraín, que es su otro hijo, a la mano derecha, y que normalmente era la tradición, ¿verdad? Era lo que se hacía normalmente al bendecir al primogénito, a la mano derecha, y a la izquierda al primogénito como tal. Entonces la Biblia dice que José se molestó porque, de hecho le intercambió los hijos y le dijo que, pues, que no era así, que José ya estaba prácticamente ciego. Entonces José sabía ya, ¿verdad?, por el espíritu ya sabía que él sabía lo que estaba haciendo, y por eso de todas formas le dio una promesa a Manasés, y de hecho le dijo a José que los dos hijos de José también iban a ser considerados como sus hijos. Por eso es que ustedes ven en el Apocalipsis que la tribu de Manasés, considerada como tribu, también se considera dentro de los 144.000 como una tribu. Pero Dan no está considerado. Aquí vamos a hablar entonces sobre ese asunto. Decimos, en Jacob había profetizado sobre su hijo Dan lo que representaba para Dios. En Génesis 49:17 dice lo siguiente: Dan será serpiente. Ustedes saben que es lo que es el representativo de la serpiente en el Génesis, ¿no? Junto al camino. Dice víbora junto a la senda. Víbora también le llama, ¿no? Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Lo llama serpiente, lo llama víbora, ¿verdad?, por alguna razón. Entonces decimos aquí que se ha comentado que con toda probabilidad la procedencia del anticristo, independiente del país de nacimiento, provenga de esa tribu, que no fue incluida entre las tribus donde serán escogidos los 12.000 ungidos del Señor para predicar la palabra de Dios durante la gran tribulación. Entonces también se dice que antes de que acontezcan los juicios
que han de venir a la tierra en la gran tribulación, el Espíritu Santo caerá sobre los 144,000 para que prediquen la verdad del Evangelio al pueblo de Israel. El sello de Dios. Ellos van a estar sellados con el sello de Dios. Aquí dice en Apocalipsis, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo. Apocalipsis 7, versículos 2 al 3, dice lo siguiente. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le ha dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, ¿verdad? Eso es la parte de los juicios de Dios, de los 21 juicios que van a caer. Se asignaron estos 4 ángeles para ejecutar los juicios. Al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Van a sellar sus frentes a los siervos de nuestro Dios, los van a sellar. Así que eso va a ser un periodo, ¿verdad? Donde antes de ejecutar todos los juicios, ellos van a ser sellados. Decimos aquí, como decimos, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, como decimos que el sello de Dios es el Espíritu Santo, tenemos 4 versículos de la Biblia que certifican eso. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ven? Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 5:5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ven? Eso es lo mismo. Efesios 1 del 13 al 14 dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. El sello de Dios, el Espíritu Santo, con la cual estos 144,000 van a ser sellados. Y por eso es que sigo insistiendo que durante la tribulación el Espíritu Santo va a permanecer ahí. Una, que los 144,000 van a ser sellados, y otra, que para que los cristianos que no obedecieron y se quedaron en la tribulación, la gran tribulación, tienen que ser muertos, tienen que aceptar al Señor Jesucristo, dar la vida por el Señor Jesucristo, y para eso tiene que tener el Espíritu Santo. Que para entrar al cielo, si no tiene Espíritu Santo, ese es el sello, ¿no? Ese es el sello, ese es el ticket, el pase para entrar al cielo, el Espíritu Santo. Porque hay que Dios muera contigo. Si Dios no muera contigo, ¿cómo tú vas a entrar al cielo? Estás en pecado, no puedes ir al cielo. Ok. El otro punto que vamos a hablar aquí de los 144,000, habla de la importancia del propósito y ministerio de los 144,000 para Dios. Dice, Dios tiene un trato especial para con el ministerio de los 144,000. Y le da un trato preferencial al tenerlos de cerca con Él, para adorarle y alabarle. Siempre van a estar juntitos con el Señor, por alguna razón especial. Esto debido a que ellos tienen unas características especiales, así como cuando Dios dio el mandato al pueblo de Israel para escoger las características de qué tipo de cordero se iba a sacrificar en el holocausto para la expiación de los pecados. Vamos a hacer aquí una comparación del sacrificio que se hacía en el holocausto con el sacrificio que hicieron los sellados por Dios de los 144,000 durante la tribulación para el pueblo de Israel. El mismo tipo de sacrificio, así como Cristo se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Dio su vida, el Cordero de Dios. Estos 144,000 también van a ejercer el mismo tipo de sacrificio. Van a ser sellados por Dios. Entonces, porque tienen que tener unas características, como cuando Dios se lo asignó a Moisés, que el animal que se iba a sacrificar tenía que tener ciertas cualidades, ciertas características para ser sacrificado en el holocausto, y que fuera agradable, ¿verdad? Cuando Dios lo sintiera, lo oliera, pues tendría que ser agradable, con aroma agradable a Dios, Jehová. De igual forma son ellos tratados, y es por eso que Dios los recompensa con tal privilegio. Ellos fueron escogidos para sacrificar su vida a causa del Evangelio de Cristo, para que el pueblo de Israel fuera salvo durante la gran tribulación.
Para poder comparar el propósito de los 144,000 con la elección del sacrificio que se iba a sacrificar en el holocausto, tenemos los siguientes requisitos. Selección de sacrificio para el holocausto de sacrificio en el templo de Dios, ¿verdad? Levítico, esto está en Levítico 9, del 1 al 5, dice así: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Hay varios textos de la Biblia, pero quise coger este más específico. Ok, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación, para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y a un carnero para holocausto, sin defecto, no puede tener defecto, sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Ese fue Moisés dando las instrucciones. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, para que Jehová se aparezca, porque Jehová se parecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso de pie delante de Jehová. Tenía que tener unos requisitos. Para estar inmolado tenía que ser de 1 año, tenía que ser un tipo de animal en específico, tenía que ser sin defecto, ¿ok? Tenía que tener ciertas cualidades, no podía tener nada, tenía que ser tachable, tenía que estar en unas condiciones perfectas. Ok, lo segundo, aquí comparamos las características ahora de los 144,000, como Dios exige que tiene que ser estas personas, ¿verdad? Esto es ungido del Señor. Dice así: las características para escoger a los ungidos de Dios, los 144,000, a ser sacrificados durante la gran tribulación a causa del Evangelio de Cristo, va a ser lo siguiente. En Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo del 4 al 5, dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Ves? Por eso es que van a tener un lugar especial, privilegiado al lado de Jesucristo, en la alabanza, en la adoración. ¿Ok? Siguen a Jesucristo, al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, ¿ves? Primicias para Dios y para el Cordero, igualito como, ¿verdad?, se estipula en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, para el sacrificio. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, son perfectos. ¿Ves? Tienen que ser así, sin defecto, sin defecto. Son sin mancha, sin defecto. Bien. Entonces dice, como lo dice en el verso anterior, siempre estarán junto con el Señor, como les decía ahora, a donde quiera que va. Dios le da ese privilegio porque si miraba el ministerio de Cristo y sus discípulos, ¿verdad? Estos predicaron el Evangelio sin escatimar sus propias vidas. Así como dice el Señor que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ciertamente Dios ve ese amor de ellos por la salvación de las almas. ¿Ve? Así por eso dice que eso es amor perfecto, ¿verdad? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13 lo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ok? Por eso es que Dios le da ese privilegiazo, como decía el pastor Rivas, de tenerlos cerquita de él. Porque fueron obedientes en todo momento. Por eso tendrán un lugar de honra cerca del Señor en la alabanza y la adoración. Estos también se conservaron puros y sin defecto delante de la presencia de Dios y preparados para sacrificar su vida y ser redimidos por la causa de Cristo y la salvación de muchos en el pueblo escogido de Dios. Entonces dice en Apocalipsis 14 del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice Juan en la visión: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Monte de Sión significa Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así como Satanás, ¿verdad?, también le exige a los sellados con el 666 en su frente o en la mano derecha, ¿verdad?, que tiene que estar identificado frente, porque se copia de todo de Dios, ¿no?
Estos también están sellados en la frente, pero con el sello de Dios. Yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. ¿Ves? Tenían un cántico especial. ¿Ves? Dios les dio un tratamiento especial porque fueron obedientes a Dios en todo momento, sin defecto. Por eso es que Dios le dio un privilegiazo a ellos en el cielo. Hasta tenían un cántico que nadie podía cantar más que solo ellos. Estaban cerquita de Dios. Porque ellos estaban haciendo la función, ¿verdad?, para que se salvara el pueblo escogido de Dios, para que se salvara, ¿no? En ese momento, era el tiempo, ¿verdad?, para que Israel pudiera redimir sus pecados, aceptar a Jesucristo como su Salvador finalmente. Ellos ayudaron a que el pueblo de Israel entendiera, o muchos del pueblo de Israel aceptaran al Señor como su Mesías tan esperado, al verdadero Mesías, aleluya. Entonces aquí pues yo quise incluir otro tema de los 144,000 y es, ¿verdad? Más bien vamos a ver aquí mucha matemática, porque vamos a definir ciertos tiempos, ciertos periodos que lo vamos a comparar, y hay una razón de ser por la cual yo incluí esto con los 144,000. Hay una razón de ser. Y dice así: el profeta Daniel y Juan y el apóstol Juan profetizaron 3 eventos importantes en el momento de la gran tribulación, como sigue. Primero, habla un periodo de 1260 días. ¿Cómo lo dice? Bueno, lo dice de varias formas. Lo dice claramente, 1260 días. Habla Daniel dice tiempo y tiempos y medio tiempo. Habla también de 42 meses y habla también de 3 años y 6 meses. Todo significa lo mismo. Lo vamos a probar con la Biblia, que está hablando de lo mismo, pero en diferentes maneras. El profeta Daniel profetizó en la visión el periodo de tiempo en el que el anticristo, ¿verdad?, que era el pequeño cuerno que salía sobresalido de más cuernos, reinara, y de cómo se manifestará. El término tiempo se refiere a un año, por eso que dice tiempo, un año, y tiempos, son más de un tiempo, 2 años, y medio tiempo, medio año, o sea que serían 3 años y medio. Este es el periodo destinado para el ministerio de los 2 testigos y los 144,000 para la ministración del Evangelio de Cristo del pueblo de Israel. Los 144,000 podrían estar en un término adicional de 75 días, ahí lo vamos a ver ahora, 75 días, se lo voy a explicar más adelante, luego de la partida de los 2 testigos, cuando Dios los arrebate en el medio de la plaza de Jerusalén ante la vista de todo el mundo. Eso lo vamos a explicar entonces cuando hable de los dos testigos, que ya tengo ya el estudio. Este periodo también cubre la huida de las personas, de los que están en la región de Judá, para escapar al desierto, como Cristo lo profetizó cuando habló de la mujer que se fue al desierto. Bien, aquí entonces vamos a hablar de las diferentes formas en que se habló de este periodo de los 1260 días. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, ese está hablando del anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, ¿verdad?, 1 año, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Bien, en tiempos son 2 años, 1 más 2, 3, y medio tiempo, 3 años y medio. Daniel 7:25. Bien, segundo, en Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, ¿no? Ese es el área donde está ahora mismo la mezquita Las Rocas. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Cada 42 meses de 30 días, porque el calendario hebreo es exacto, de 30 días cada mes, 42 meses. 42 meses viene siendo, si son 12 meses por año, ¿verdad?, de 30 días, ¿verdad?, en ese caso son 12 meses, 12 por 3, 36, más 6 meses más, son los 3 años y medio, 42 meses, 36 más 6, 42. Siguiente, son 5.
Este es el tercero. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Ves? Aquí lo habla en términos de días. Primero lo habla, en Daniel lo habla en tiempos. En Apocalipsis lo habla también en meses. Y aquí en Apocalipsis 11.3, ¿verdad? Esto dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. En Apocalipsis 11.3, el siguiente. Ese es el siguiente versículo. En capítulo 11, versículo 2 habla de los 42 meses, pero entonces en Apocalipsis 11.3 habla de 1260 días, que es lo mismo. Si cogemos los 42 meses por 30, pues eso da 1260 días. ¿Ves? Por 30 días. 42 meses por 30 días son 1260 días. Cuarto, la mujer huyó al desierto. La mujer, se está hablando en este caso de Israel. En este caso va a ser Judá, porque el Señor así lo dije. Eso lo vamos a ver en el estudio de los dos testigos. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Ves? Igual, en ese periodo, 1260 días, le será alimentada, o sea, que también se le está alimentando de la palabra de Dios. ¿Ves? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Así que se le estarán dando alimentos por 1260 días. En este caso, pues los dos testigos, como dije anteriormente, van a estar profetizando, van a estar ministrando para ese mismo periodo por el cual la mujer va a estar en el desierto. Pero entonces aquí hay otro, antes de hablar de los otros periodos, vamos a terminar esta parte de los 1260 días con el último punto. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ves? El mismo periodo. ¿Sí? Apocalipsis 13.5. El que hablé anteriormente está en Apocalipsis 12.6. O sea que en Apocalipsis, ya en el capítulo 11, que habla del tiempo. En Daniel 7 también te habla de tiempos. En Apocalipsis 12.6 también te habla de tiempos en términos de días. En Apocalipsis 13.5 te habla del término de tiempo en meses. Los 1290 días. Ahorita hablamos porque va a ser, va a haber una diferencia en días. Por eso tenemos que estar enfocados, ¿verdad?, en que la revelación de Dios nos llegue para entonces poder explicar el porqué de las cosas. Ahora vamos a hablar de un término de 1290 días, que son 30 días más de los 1260 días que estuvimos hablando en ese momento, ¿verdad? El periodo que van a estar los dos testigos, 1260 días, que son los 42 meses, o que son los 3 años y medio, la misma cosa. O el tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo es lo mismo. 1290 días. En este periodo es cuando será quitado el continuo sacrificio. Cuando habla de que será quitado el continuo sacrificio, quiere decir que ya el templo de Jerusalén se habrá levantado, el tercer templo de Jerusalén será levantado, ¿verdad? Y eso estaba profetizado. Y eso también en la actualidad, pues, desde que Donald Trump decidió mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ha habido altas expectativas para que también se construya el templo. Por eso es que le llama el otro rey Ciro, el rey Ciro de Persia, de un rey pagano, que fue, que Dios le llamó, está en Isaías capítulo 45, esa historia, que fue el que ayudó a movilizar el pueblo de Israel, a sacarlo de los 70 años de cautiverio que estuvo en Babilonia. Él era de Persia, pero también tenía en su poder a Babilonia, ¿no? Comandaba Babilonia, y él fue bajo la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios en sacar al pueblo de Dios nuevamente, ponerlo en Israel para que reconstruyeran el templo. Por eso con los israelitas en este momento tienen mucha esperanza en Donald Trump, al haber hecho la movida. Ellos entienden, de hecho ya hay monedas y todo. Eso es cuando ya un estudio sobre los 70 años de Israel como Estado, ¿verdad?, como Estado judío, desde 1948, pues también les vamos a estar dando detalles sobre eso. Pero por eso ellos tienen mucha fe de que Trump va a hacer lo mismo, porque tiene buenas relaciones, ¿verdad? Y ha podido hacer muchas cosas en beneficio también de Estados Unidos, pero de la parte, esa parte del mundo, ¿no? El Medio Oriente. Así que ellos le dicen el otro rey Ciro, porque también ellos tienen esperanza de que también el tercer templo sea reconstruido, porque ya el pueblo de Israel tiene ya hecho, ¿verdad? Tienen las vacas rojas, tienen un montón de cosas, utensilios y demás,
también tienen la menorá hecha, ¿no? Tienen muchas cosas ya, utensilios que van a ser usados para ese tercer templo. Ellos tienen mucha esperanza de que sea reconstruido. Así que, siguiendo con el tema, pues le dice, nuevamente, en este periodo es cuando los 1290 días, cuando será quitado el continuo sacrificio, hasta el momento donde el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios, y del cual llamó, al igual que el mismo Cristo le recordó a los apóstoles, como la abominación desoladora. ¿Ven? Tanto Jesucristo en Mateo 24 como Daniel, por eso que hace referencia a Daniel, el que le entienda, ¿no? Le llamaron la abominación desoladora, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. ¿Ok? Porque eso es lo más obvio. Una vez sucede eso, entonces es que va a ser destrucción repentina, como dice Pablo. El mismo apóstol Pablo lo llama destrucción repentina, está en Tesalonicenses. Entonces dice, en ese periodo de que se haya quitado el continuo sacrificio, ¿verdad? Estamos hablando que comienza a partir, a contar los días, son 1290 días, hasta la abominación desoladora, van a pasar ese periodo, 1290 días. Eso quiere decir que van a ser 30 días adicionales luego que el periodo de los dos testigos esté en juego aquí, ¿no? Puede ser, esos 30 días se pueden jugar como que pueden llegar luego de los 30 días que el continuo sacrificio haya quitado, porque yo estuve estos días analizando que no pueden venir todo de momento, no, sino que tiene que haber un periodo de prueba en que el anticristo quite ese continuo sacrificio y va a haber, ¿verdad?, como cierta desesperanza, ¿verdad? Y como digo, en ese lapso de tiempo, pues ahí llegan los dos testigos para entonces darle ánimo, ¿verdad?, profetizar de Jesucristo y hacerlo como que es más convincente. Como también puede ser que lleguen todo a la misma vez y luego entonces de 30 días que se hayan ido, una vez pasan los 1260 días, se van los dos testigos, los matan, ellos suben al cielo, y luego de 30 días entonces que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Esas dos cosas, esos dos eventos, pues puede suceder. Por eso que está el diferencial de 30 días ahí. Entonces yo más bien me acomodo a que ellos van a venir 30 días después que se corte, ¿verdad?, el continuo sacrificio, porque cuando en ese momento, acuérdense que dice la Biblia que la bestia que sube del abismo, entonces va a interceder ahí con el anticristo y va a hacer que mueran esos dos testigos, ¿no? Entonces que ya va a llegar el momento que ya va a tener todo el poder del diablo, para entonces luego sentarse en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Por eso que va a ser clave. Una vez esos dos testigos se vayan del panorama, ahí entonces el anticristo va a hacer eso con la fuerza de Satanás. El Señor lo reprenda. Vamos aquí a seguir leyendo. En este momento el pueblo de Israel sufrirá el mayor engaño que nunca imaginó que le sucediera, porque pusieron toda su confianza en este personaje, ya que consigue poner la paz y seguridad en la región, como dice en Tesalonicenses el apóstol Pablo, del cual se estuvo esperando por décadas. Yo me inclino más a ese periodo que comienza de 30 días antes de que el ministerio de los testigos y los 144.000 comience su ministerio en Israel y que Judá escape al desierto para ser ministrado. Todos estos eventos van a estar a la misma vez ocurriendo. ¿Por qué yo les hablo de esto primero? Porque entonces luego vamos a estar entonces, ¿dónde entran los 144.000? Entonces ahí es que yo voy a mencionar los 144.000. Porque entonces ese periodo de tiempo ellos van a estar todavía administrando, son muchas personas, tiene que Satanás, el anticristo tiene que matar, son mucha gente, ¿verdad?, para poderlos capturar y matarlos, son mucha gente. Así que eso va a tardar un tiempo en que todos sean eliminados, para que Dios entonces realmente tome venganza de todo eso, ¿no? Dice en Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, como le decía ahorita, habrá 1290 días, ¿ok? 30 días más del tiempo que va a estar los testigos
profetizando, haciendo los prodigios y señales, defendiéndose de la misma manera que van a ser atacados. Ellos van a contraatacar y van a ser odiados por el mundo, por los moradores de la tierra, por todas las cosas que han hecho. Ellos van a hacer todos los prodigios, ¿verdad? Yo lo voy a hablar en el estudio, pero ellos van a ser odiados por los hijos de Satanás, los que son sellados con el signo, ¿verdad? La señal de la bestia, sello de la bestia. Así que este continuo sacrificio hasta la abominación desoladora van a ser 1290 días, 30 días adicionales. Bien, eso lo dice en Daniel 12:11. En Marcos 13:14 dice lo siguiente: pero cuando ese es el Señor Jesucristo hablando. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ve? Los que estén en Judea, fue bien específico, los que estén en Judea. Cuando yo hablo de los dos testigos, se ve bien claro que Jerusalén está en Judea, pero está mucho más arriba. Esa es la tribu donde está más cerca del desierto. Por eso ellos van a huir, van a ser más fácil de que ellos puedan huir a los montes, puedan ir huir, van a bajar, ¿verdad? Al sur es que está el desierto. Ellos pueden esconderse en esa área y de ahí va a haber el ministerio de los 144,000 sobre ellos. Porque ellos también se les va a hablar de la palabra, porque la mujer va a huir al desierto, ¿verdad? Entonces, ellos van a estar ahí también por un periodo de tiempo, ¿no? Por los 1260 días también van a estar ahí. Así que los dos testigos junto con los 144,000 van a estar predicándole a la tribu de Judá. Y también en las otras áreas, ¿no? En todas las tribus, porque van a salir de todas las tribus. Entonces, también habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, como dijo ahorita, vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿no? Que es lo mismo que la abominación desoladora, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ves? Cuando dice no escaparán, está hablando de los cristianos, ¿no? Y de aquellos hebreos, judíos, que se conviertan a Cristo, también van a ser igual de perseguidos, sobre todo en esa área, ¿no? El último periodo que voy a hablarles aquí son de los 1335 días que habla el profeta Daniel. ¿Qué significa esto? Si restamos 1335 menos 1260, estamos hablando de 75 días adicionales. Ese span de tiempo, muchos hablan de que son años. Yo no creo eso. Eso muchas veces lo trató de hacer, entiendo yo, que los adventistas o los testigos de Jehová, que siempre están buscando fechas y siempre salen trasquilados porque ellos no se dan cuenta que Dios es el que pone la fecha, ¿no? Aquí se está hablando de días específicos, a menos que sea cuando se habla de la Shemitah, que habla de 7 años, ¿no? Al 7º año, esos son específicos y lo dice el Levítico, lo dice bien claro, ¿no? Se habla de los periodos de 7 años, de los días, pero eso lo habla bien claro. Los 1335 días son días, no son años. Aunque un día puede ser 1000 años para el Señor, para Dios no, y 1000 años como un día, pero en este caso son días, así como los 1260, como los 1290 días. 1335 días es el periodo donde el profeta Daniel menciona como bienaventurados a todo aquel que pudo permanecer vivo durante la gran tribulación, lo vamos a ver ahora, y un tiempo adicional. Y yo voy a explicar aquí por qué un tiempo adicional, aunque el mismo Señor dijo, ¿verdad?, que lo voy a decir más adelante, si aquellos días no fueran cortados, ninguna carne será salva, ¿no? Ninguno de los escogidos será salvo. Así que, aparte de eso, la misericordia de Dios llega al extremo, a lo sumo, que hay un periodo, extiende un periodo de este periodo tan terrible que va a pasar, extiende un periodo de tiempo. De aquí, en ese periodo no se habla de más nada. No se habla de más nada, que yo tenga entendido, no encontré más nada sobre ese 75 días, excepto lo que voy a hablar aquí. Esto representa unos 75 días adicionales y 45 días adicionales de los 1290, ¿verdad? Que son 1335 menos 1290, son 45 días adicionales. Entonces, que eso viene siendo mes y medio. Representa 75 días adicionales del tiempo en que los testigos estarán ministrando.
realizando sus prodigios en Israel, que son los 1260 días que hablé ahorita, especialmente la tribu de Judá. El Señor habla como la mujer, la tribu de Judá, cuando huye al desierto de la destrucción repentina, esa misma cantidad de días, 1260 días. Pero también representan 45 días adicionales desde el momento de la abominación desoladora, ¿verdad? Satanás se sienta haciéndose pasar por Dios como Dios. Luego 45 días adicionales, hay un periodo de extensión de tiempo por la cual aquellos que duren ese periodo de tiempo, Daniel los llama bienaventurados, ¿ok? Porque habrá gente que va a poder durar todo ese tiempo, ¿no? Cristianos, van a haber gente que van a estar aquí, no todo el mundo va a morir. Entonces, debemos tener en cuenta que el ministerio de los 144.000 será vital en el pueblo de Israel. Para ese periodo adicional, hasta el último ungido y sellado con el sello de Jehová, que es el Espíritu Santo, sea quitado de en medio. Y ahora yo le voy a decir por qué eso es así. Ya que también los santos estuvieron reclamando, así como tú y yo, que tenemos la esperanza de irnos en el arrebatamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si no vamos al arrebatamiento y morimos antes, pues gloria a Dios, también nos vamos con Él. Pero vamos a tener esa esperanza también, ¿no? Vamos a estar reclamándole a Dios por la sangre de aquellos, ¿verdad? De los mártires, aquellos que han muerto a causa del anticristo, ¿verdad? Por los muchos que están muriendo. Así que lo vamos a decir aquí ahora también. Dice aquí que también los santos estuvieron reclamándole a Dios por la sangre derramada de los inocentes que murieron por la causa del Evangelio de Jesucristo. Y eso incluye a los 144.000. Pero Dios en su misericordia aguanta un poquito más de tiempo, aunque el Señor dice que los acortó. Imagínense ustedes, si da un plazo de 45 días adicionales luego de la desolación, abominación desoladora, imagínense ustedes si hubiera extendido un poquito más, hubiera sido terrible. Pero Dios quería que el último muriera. Ese es el propósito de Dios. Dios sabe todo porque hace las cosas, ¿no? Así que hay un propósito para todo. Dice aquí, les hablé de los 75 días adicionales, ¿no? Ok, por ahora aquí, bien, de reclamo de los inocentes, ¿no? Entonces vamos a irnos al Apocalipsis capítulo 6, versículos de 9 al 11, cuando dice: cuando abrió el quinto sello, ¿verdad? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Yo entiendo que esto tiene que ver con ellos, ¿verdad? Porque dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Esto me imagino que tiene que ser también en ese momento de la gran tribulación, porque muchos murieron a causa del Evangelio de Jesucristo. Pero al estar tan cerca del Señor, ustedes saben que ya les había explicado que los 144.000 van a estar cerca del Señor, ¿no? En la alabanza, y van a tener un lugar privilegiado para Él, porque hasta un cántico diferente van a cantar. Bien. Y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. También está la otra parte, están aquellos que murieron en la tribulación, en la gran tribulación, por la causa de Jesucristo, ¿verdad? Y aparte de eso, que fue por la causa de Jesucristo, también tenemos que tener en cuenta que los que se quedaron, estos fueron los que se quedaron en la tribulación, y Juan los vio con palmas en las manos, ¿no? Y uno de los ancianos, que entiendo que es Pablo, les dice, porque es que ese es el ministerio, eso también está en el estudio de los 24 ancianos, les dice quiénes eran, de que derramaron su sangre, ¿verdad? Que fueron degollados en ese momento por la causa de Cristo en la gran tribulación, ¿verdad? Así que se estaba reclamando también la sangre de aquellos que habían muerto, pero que Dios tuvo un propósito, porque todavía no habían muerto todos. O sea, que Él estaba esperando que todos murieran. Una vez todos mueren, entonces Dios iba a ejecutar. Por eso quiero terminar acá en esta parte, en Apocalipsis 6, de 9 al 11, y dice: se le dieron vestiduras blancas, repito nuevamente, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Sus consiervos y sus hermanos, ¿no? Cuando se habla de consiervos, entiendo yo que son los dos grupos. Este grupo que se fue en el arrebatamiento, este grupo que se quedaron en la tribulación. Esos son los consiervos. Son diferentes grupos, pero son igual de esos, son consiervos, ¿no? Pero son dos grupos diferentes. Los consiervos son aquellos que para nosotros, ¿no? Los que creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que vamos en el arrebatamiento, son aquellos que vienen luego, ¿verdad? Y se le va a dar palmas en las manos, vestidos con vestidura blanca también, pero que fueron degollados. Por eso es que habla mucho de derramamiento de sangre, aunque yo sé que hay muchos que han muerto por la causa de Jesucristo, ¿no? Pero estamos hablando de dos situaciones, dos periodos específicos que habla el Apocalipsis. Bien, entonces dice, queda demostrado hasta el final de los tiempos que Dios en su amor e infinita misericordia da un plazo adicional para que las personas puedan arrepentirse y ser salvas. Aún en medio de gran tribulación tan terrible que la humanidad va a pasar por haberle dado la espalda a Dios. Solo aquellos que se han sellado con el Espíritu Santo de Dios serán salvos con sus propias vidas. Dando su propia vida, ¿verdad? Precisamente Jesús hablaba de que serán como los tiempos de Noé. Es importante la connotación que hace Jesús en el tiempo de Noé, que a pesar de que habla de que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Que decir todas las barbaridades que hacían en ese momento, ¿no? Pero también hay otra connotación aquí sobre la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia al momento de Noé entrar en la barca, dio un plazo adicional y Dios tiene misericordia, aparte de que cortó los días, también con aquellos que murieron por la causa de Cristo, ¿verdad? Para que la más gente posible se pudieran salvar, todos sus hijos se pudieran salvar. Así yo lo creo. Entonces dice, así como en los tiempos de Noé, y así mismo será, que extendió el tiempo para que pudieran salvarse de la terrible destrucción por medio del diluvio universal, entrando en la barca. Y así mismo será en aquel entonces, cuando muchas almas perderán sus vidas. Uno directamente hacia el Hades, ¿no? Como uno de los juicios, el Hades los seguirá, ese es el caballo negro, y otros por la causa de Jesucristo para la vida eterna, unos para el infierno y otros para el cielo. Entonces dice Génesis 7, 4, el versículo 4 y el versículo 10, diferente. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 10 dice, y sucedió que al séptimo día dio las aguas del diluvio. Al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, ¿ven? Que al séptimo día, o sea que dio un plazo, extendió el plazo de 7 días por misericordia, para ver si alguien se salvaba o no, o hacía caso no, pero nadie lo hizo. O sea, Dios en su misericordia ya da plazos adicionales para que el pueblo se salve. Por eso es que grandes cosas están sucediendo en Estados Unidos. Dios dando plazo adicional para que la gente se arrepienta, y eso estoy bien claro con eso. Y terminamos hablando aquí en Mateo 24, 22, hablando de lo mismo, ¿verdad? Sobre Noé. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿ves? Aquí habla de lo que decía antes. Fueron acortados los días, o sea que ese plazo iba a ser mucho más. Pero fue hasta ahí precisamente para que los escogidos fueran salvos. Si hubiera extendido más, quizás no le hubiera dado tiempo, ¿verdad? A los escogidos, pero fue ese plazo de tiempo que Dios estipuló. O sea que desde que Satanás se sienta en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, hasta ese momento da un plazo adicional para que, sí, obviamente, se le dio la potestad, se le dio el permiso para matarlos a todos, pero tenía que matarlos a todos para entonces Dios poder actuar, porque ese es el propósito de Dios. Así que hasta aquí está mi estudio sobre los 144.000. Solamente se habla en 2 capítulos del Apocalipsis. No se habla mucho, muy poco se habla, pero aquí podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Y estudiar sobre el tema, muy interesante, y entender que en su infinita misericordia Dios va a seguir obrando aún en medio de la gran tribulación, hermano. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Sí, hermano, nuevamente quiero, el último punto de lo que estuve hablando, estuve revisando el video, que no es Satanás el que se sienta en el templo, sino es el anticristo que se sienta en el templo, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Y diciéndose que es Dios, vamos a decir así. Así que solamente quería aclarar ese puntito al final, para que nadie se me confunda, ¿no? Y que básicamente lo que sucede en este momento con los 144.000 es que Dios espera a que todos ellos mueran para entonces proceder, ¿verdad?, con el reclamo ¿verdad?, de la sangre que fue derramada por ellos, para entonces él actuar en favor de ellos, ¿verdad?, por la sangre derramada en favor del Evangelio de Jesucristo. Así que esos eran los dos puntitos que quería aclarar sobre el tema. Y nada, cualquier pregunta me la pueden dejar saber en el canal de Ministerio Necesario en YouTube. Ahí estaré subiendo los videos, ¿verdad? Ya ustedes lo estarán viendo en el momento que estén viendo este video. Cualquier pregunta, por favor, me dejan sus dudas, sus preguntas, sus escritos, sus comentarios. Será muy bien recibido, ¿verdad? La gloria del Señor, para que todos podamos ¿verdad? Tener una conversación y podamos aclarar dudas sobre el tema, que es muy interesante. Muchas gracias por su atención y Dios les bendiga.